Revelado, como una despedida injusta le llevó a un inesperado destino con el millonario Mazarro. Pedro miraba por la ventana de su oficina, la luz del sol reflejándose en los cultivos que tanto amaba, cuando la noticia llegó como un rayo. Tu contrato ha sido rescindido, le dijeron sin más preámbulo. El suelo se desvaneció bajo sus pies. A los 28 años, este joven ingeniero agrónomo no solo había dedicado su vida al trabajo, sino que era el sostén de su familia. Su voz se apagó, y en un instante, el orgullo y la dignidad que habían sido su estandarte se convirtieron en cenizas. Las calles de su pequeño pueblo vibraban con el bullicio del mercado, pero para Pedro, todo sonaba distante. Cada colorido adobé le recordaba la lucha de sus padres, el sacrificio constante para que él tuviera mejores oportunidades. Ahora, con su sueño desmoronándose, su futuro parecía un laberinto cerrado. La presión aumentaba. En casa, sus hermanos dependían de él, la situación económica no le daba espacio para rendirse. Sin embargo, cada intento por encontrar una nueva oportunidad parecía robarle más esperanza, lo que lo sumía en una desesperación casi palpante. Las noches eran largas y su mente se transformaba en un campo de batalla lleno de dudas, miedos y recriminaciones. Un día, un destello de luz iluminó su futuro incierto. En un evento local, la oportunidad se presentó en forma de un empresario que había logrado un éxito increíble en la agricultura. Alejandro, con su mirada sincera y disposición para escuchar, parecía comprender la vorágine interna de Pedro. Instintivamente, se vio hablando apasionadamente sobre su proyecto de cultivo sustentable. Las palabras fluyeron como un torrente, cargadas de emoción e ideas. La tensión en su voz se sentía como un ancla, pero también un yugo. Alejandro, ilusionado, pareció ver en él algo más, la lucha de un hombre que estaba dispuesto a desafiar su destino. Sin embargo, cada palabra que pronunciaba Pedro se llevaba consigo un nuevo nivel de presión. Las risas de los socios de Alejandro resonaban en su mente, un simple campesino, decían, como si eso fuera un estigma. Pedro enfrentaba un dilema moral, debía decidir si arriesgaría su dignidad y el legado familiar por un sueño que parecía tan distante. Su corazón se aceleraba con cada pensamiento de fracaso. La ansiedad lo oprimía. Mientras tanto, el tiempo seguía su curso inexorable, la presentación del proyecto se acercaba, cada día con un peso adicional. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche previa a la presentación, Pedro se sintió más solo que nunca. La angustia lo envolvía, mientras el eco de las palabras de Alejandro resonaba en su mente. La verdadera riqueza no radica en el dinero, recordó, pero cada vez que pensaba en las caras de su familia, la presión se hacía insostenible. Y en ese confuso instante de incertidumbre, cuando el miedo casi lo paralizaba, que la sombra de la duda le susurró al oído, y si no eres suficiente, mientras las estrellas brillaban con fuerza en el cielo, Pedro se encontró al borde de un abismo. Justo cuando estaba a punto de ceder ante el desánimo, se sintió como si el destino estuviera al acecho, esperándolo a dar el siguiente paso. El camino para demostrarse no solo a sí mismo, sino a todos los que habían creído en él, apenas comenzaba. Podría realmente transformar su futuro y darle un golpe a la inseguridad que tanto lo atormentaba. El siguiente capítulo prometía ser su momento crucial. La mañana de la presentación llegó con una atmósfera tensa, impregnada de una mezcla de anticipación y temor. Pedro se sentó frente al espejo, observando sus propios ojos, cavilando sobre el reflejo que devolvía. Aún había ecos de dudas en su mente, pero había algo nuevo. Con cada respiración profunda, podía sentir un ligero cambio en su interior, determinación. Decidió que no permitiría que el miedo dictara su camino. La angustia sería su aliada en lugar de su enemiga. Mientras se dirigía al lugar de la presentación, sus pensamientos giraban en torno a su proyecto. Aquella idea de cultivo sustentable empezaba a convertirse en una extensión de sí mismo, un viaje que crecía a medida que tomaba forma. Quizás no sea un simple campesino, se decía. Quizás sea la voz que necesita la agricultura para evolucionar. Al llegar, el ambiente era diferente. La sala estaba llena de rostros curiosos, algunos esbozando sonrisas cómplices, otros con una expresión de escéptico desdén. Pedro sintió una mezcla de nerviosismo y adrenalina. Esta vez, no podría permitir que las risas se convirtieran en una muralla.
Iba a arrojarse al abismo de la incertidumbre, a hablar de su pasión, de su deseo por un futuro mejor. A medida que comenzó a presentar, las palabras fluyeron con una claridad inesperada. Habló de su propuesta innovadora, un enfoque en la sostenibilidad que no solo beneficiaría a los agricultores, sino que también ayudaría al medio ambiente. La chispa en su voz parecía llamar la atención del público, y, por primera vez, no vio solo caras críticas, sino miradas atentas y curiosas. Sin embargo, en un momento de vulnerabilidad, un socio de Alejandro preguntó con sarcasmo, ¿y tú, un ingeniero agrónomo que acabas de perder su trabajo, nos vas a enseñar sobre sustentabilidad? El murmullo de risas invadió la sala, y la sombra de la inseguridad volvió a asomarse. No obstante, esta vez, algo en su interior no se quebró. En lugar de sentirse derrotado, Pedro inhaló profundamente y, con una voz firme, respondió, lo que realmente cuenta no es la posición que tienes hoy, sino la visión que portas para el mañana. Las palabras resonaron en la sala. El silencio que siguió fue el testimonio de que había logrado conectar. En ese instante, Pedro comprendió que su historia era un motor más poderoso que cualquier métrica de éxito convencional. Su viaje personal, con todas sus frustraciones y fracasos, les hablaba a aquellos hombres y mujeres sentados ante él. Cualquier potencial crítico debía ser el combustible, no el freno, de su determinación. Después de la presentación, algunos de los asistentes se acercaron a él con preguntas incisivas. Este intercambio era diferente. Su experiencia se transformaba en una conversación, una invitación a explorar ideas y posibilidades. Pedro sentía cómo su confianza se solidificaba. Las interacciones se convirtieron en un ejercicio de descubrimiento para él mismo. No solo estaban interesados en su proyecto, sino en cómo ese proyecto podía transformar vidas. A medida que las horas se deslizaban y cada nuevo contacto le ofrecía una puerta, Pedro se dio cuenta de algo esencial: estaba construyendo redes, y esas conexiones podrían determinar sus próximos pasos. Las dudas que lo habían atormentado comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por un renovado sentido de propósito. Ya no estaba solo luchando por su futuro, se estaba preparando para ser un líder en un campo donde se sentía apasionado. Antes de regresar a casa, encontró una pequeña esquina tranquila en el edificio. Abriendo su teléfono, comenzó a anotar cada idea que surgía en su mente. Los desafíos eran inminentes, pero también lo eran las oportunidades. Sabía que el camino apenas comenzaba. La siguiente etapa se avecinaba, y ya no temía lo que podía venir. Mientras se alejaba del lugar, una nueva voz interna surgió: tu valor no será medido por el pasado, sino por cómo enfrentas el futuro. Justo cuando creía que había encontrado su rumbo, recibió un mensaje inesperado de Alejandro, quería hablar contigo. Tengo una propuesta que podría cambiarlo todo. ¿Qué nuevas direcciones tomaría su vida? ¿Se convertiría en la figura que había empezado a imaginar o caerían de nuevo las sombras de la duda? La luz del día se desvanecía cuando Pedro se sentó en la mesa de su cocina. El ruido de la calle de fondo se convertía en un mural sonoro de pensamientos dispersos. El mensaje de Alejandro aún resonaba en su mente como un eco persistente. Su corazón latía con fuerza, un compás mecánico que marcaba la inquietud del momento. Decidió que no podía mostrar desinterés. Se tomó un instante y, con el rostro iluminado por la luz de su teléfono, respondió: ¿de qué se trata? La incertidumbre lo envolvía, pero una parte de él estaba ansiosa por saber más. La relación con Alejandro había sido compleja. Había momentos de camaradería, pero también enfrentamientos impulsados por sus diferencias de visión. En el fondo, Pedro sabía que cada encuentro representaba una oportunidad. Sin embargo, el escepticismo era una sombra que nunca lo abandonaba. A la mañana siguiente, cuando el sol se asomó tímidamente por el horizonte, la mente de Pedro ya giraba en torno a los posibles escenarios. ¿Qué quería Alejandro de él? Su imaginación se llenó de escenarios que rasguñaron su confianza. Podía ser simplemente una oferta para trabajar en un proyecto, pero también podría implicar un intento de arrastrarlo de nuevo a un entorno que había dejado atrás. Aún así, sentía que debía arriesgarse. Se arregló rápidamente, eligiendo con cuidado una camisa que se sentía más como un escudo que una prenda. La elegancia del atuendo era un recordatorio físico de la transformación que empezaba a vivir. A medida que caminaba hacia la reunión, buscaba en sus pensamientos la forma de abordar el encuentro. Su estrategia era clara: quería escuchar más sobre la propuesta, sin dejarse llevar por las emociones. Al entrar al café donde habían acordado verse, el olor del café fresco alivió momentáneamente sus nervios. En el rincón, Alejandro lo aguardaba, una figura imponente cuyo aura podía cortar el aire pesado. Pedro respiró hondo y se acercó. Gracias por venir, dijo Alejandro, con una sonrisa que parecía auténtica pero que Pedro no podía evitar cuestionar. El pequeño intercambio de cortesías fue breve. Pedro, enfocado en el propósito del encuentro,
preguntó directamente, ¿cuál es el asunto que te trae a mí? La respuesta de Alejandro fue directa y, a su vez, envolvente. Empezó a plantear una idea que lo dejaba helado. Quería asociarse para lanzar una línea de productos sustentables que integraran tecnología e innovación en la agricultura, un área donde Pedro tenía experiencia y pasión. Pero, había un giro. Alejandro sabía que su imagen podría atraer inversiones, y a su vez, su reputación podría ofrecer beneficios inesperados. Pedro, esto podría ser un gran éxito, continuó. Pero necesito saber que eres un socio comprometido y no solo alguien en busca de un proyecto que le dé sentido. Este viaje no será fácil, Pedro escuchaba, su mente tambaleándose entre la tentación de aceptar y las dudas que aún lo acompañaban. La promesa de un futuro como líder lo atraía, pero la sombra del pasado le recordaba que ya había confiado una vez en Alejandro, y había salido quemado. El diálogo entre ellos pronto se transformó en un enfrentamiento sutil, donde cada palabra trazaba la línea divisoria entre aceptar y resistir. La inseguridad que inicialmente había sentido, comenzó a volverse clara. El dilema no era solo sobre un acuerdo de negocio. Era una confrontación directa con su propia trayectoria y con lo que estaba dispuesto a sacrificar por un futuro incierto. Mientras la conversación continuaba, una revelación comenzó a asomarse. Pedro se dio cuenta de que, independientemente del resultado de esta alianza, el desafío se convirtió en un catalizador de introspección y de crecimiento. Las decisiones que tomaría no solo definirían su carrera, sino también establecerían la nueva identidad de un Pedro capaz de desafiar a su propio pasado. Y así, antes de que la reunión concluyera, Alejandro lo miró fijamente. Piensa en esto, Pedro. Las oportunidades son como trenes que pasan. A veces, debes decidir rápidamente si te subes o lo dejas ir. Cuando Pedro salió de aquel café, las preguntas lo acompañaban de nuevo. ¿Aceptaría el reto que se presentaba ante él? ¿Cómo manejaría la potencia de su propia ambición frente al riesgo de ser nuevamente decepcionado? Sabía que su respuesta podría marcar el inicio de un capítulo inesperado en su vida, pero también tenía el peso de un pasado reciente aún latente. Mientras se alejaba, el sol del ocaso le ofreció un destello de decisión. Resuena en su mente una pregunta crucial: ¿está listo para abrazar el destino que necesita? La incertidumbre dominaba, pero Pedro tenía la sensación de que las cosas estaban a punto de cambiar, para bien o para mal. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos a medida que se alejaba del café. ¿Era mensaje de Alejandro? ¿Has tomado una decisión? No hay tiempo que perder. La prensa del tiempo lo empujaba, pero también lo llenaba de indecisión. Pedro se detuvo en una plaza, mirando a su alrededor, como si la respuesta estuviera escondida entre las sombras de los árboles y el murmullo de las conversaciones que le rodeaban. ¿Qué es lo que verdaderamente quiero?, se preguntó mientras buscaba en su interior. La vida que llevaba hasta ahora parecía cómoda, pero también lo suficiente aburrida como para generar un vacío que no podía ignorar. La oportunidad de cambiar su rumbo estaba ahí, al alcance de su mano. Sentía la presión de una inminente decisión, pero no solo sobre la propuesta de Alejandro, sino sobre lo que realmente significaba para él dar ese paso hacia lo desconocido. El eco de las palabras de Alejandro comenzó a resonar más profundamente. No solo se trata del éxito, se trata de ser el tipo de persona que no teme riesgos, pensó Pedro, rememorando momentos de su vida donde había eludido oportunidades por miedo al fracaso. Recordó la vez que decidió no presentar su proyecto innovador por temor al juicio ajeno. Esa lección lo había mantenido estancado, pero ahora comenzaba a entender que cada rechazo también era una lección. Mientras sus pensamientos se entrelazaban, una determinación empezó a emerger. Pedro no deseaba volver a ser ese individuo que le daba la espalda a las oportunidades. La posibilidad de asociarse con Alejandro era escalofriante, pero también emocionante. Era una hora de confrontación, no solo con su ex socio, sino consigo mismo. Las imágenes de su vida futura se proyectaban en su mente. Quería ser quien pudiera llevar la voz de la innovación a la agricultura, transformar prácticas viejas en nuevas y relevantes. Sin embargo, el temor lo volvió a asaltar en forma de un viejo conocido: la duda. ¿Cómo garantizar que esta vez no se repitiera el mismo error?, se cuestionó. A veces, reconectar con viejas relaciones solo traía más complicaciones. Al mismo tiempo, sabía que la falta de riesgo podría significar una derrota mayor, la derrota de no intentar. Respiró hondo y decidió que no podía quedarse en el limbo de la indecisión. La vida no se trataba solo de evitar el dolor. Era también sobre la búsqueda activa del progreso. Sacó su teléfono y comenzó a redactar una respuesta a Alejandro. Estoy interesado. Pero quiero establecer las bases claras antes de dar el paso. Con cada palabra que tecleaba, su convicción crecía. Reconocer su ambición no significaba abandonar su cautela, sino amalgamar ambas como un nuevo enfoque hacia el futuro. Cada letra era una afirmación de una nueva narrativa que quería construir de ahora en adelante.
al pulsar el botón de enviar, sintió que un peso se había aligerado. Era un paso adelante, y aunque el futuro seguía envuelto en incertidumbre, al menos tenía un mapa, su deseo de ser un líder. Con eso, una chispa de emoción reemplazó la ansiedad. Había comprendido que su valor no provenía únicamente de evitar el dolor del pasado, sino también de la audacia de cambiar su historia. Mientras caminaba, el aire parecía más fresco, cargado de posibilidades. Se sentía como un explorador en territorio desconocido, pero determinado a descubrir lo que vendría. Tal vez sea el momento de escribir la historia que quiero vivir, reflexionó. No obstante, al mismo tiempo, una sensación inquietante se instaló en su pecho. Sabía que sin transparencia, el riesgo de caer de nuevo era real. Y si Alejandro estaba ocultando algo, las ramificaciones podrían ser más significativas de lo que imaginaba. Un nuevo dilema surgía al horizonte, y el encuentro que se avecinaba podría cambiarlo todo una vez más. A medida que el día se convirtió en noche, la realidad apareció de forma más clara. Pedro no solo se estaba enfrentando a la posibilidad de un cambio profesional, sino a un destino que podría redefinir su vida por completo. Pero, ¿qué revelaciones le esperaban en su próxima reunión con Alejandro? La incertidumbre lo lanzó hacia adelante, y con ello, la pregunta resonante emergió de nuevo: ¿está preparado para lo que realmente se avecina? A medida que la noche se asentaba, Pedro no pudo evitar que su mente divagara hacia el próximo encuentro con Alejandro. Las luces de la plaza comenzaban a parpadear, pero en su interior, la oscuridad de la incertidumbre reinaba. Había dicho que sí a una aventura, pero en lo profundo de su ser, el eco de los fracasos pasados y el miedo a decepcionarse de nuevo resonaban con fuerza. Decidió buscar un café donde pudiera sentarse y organizar sus pensamientos. Mientras observaba cómo las sombras se alargaban a su alrededor, reflexionó sobre su trayectoria. Se dio cuenta de que había pasado años tratando de encajar en un molde que no le pertenecía. ¿Cuántas veces había dejado que el miedo al juicio de los demás le dictara su camino? Era tiempo de dar un giro radical a esa narrativa. Pensó en la última oportunidad que había dejado pasar: presentar su proyecto de innovación agrícola a una junta que, después, elogió la idea de otros, mientras que él se quedó sentado, mudo. Esa experiencia había sido un golpe devastador, pero también lo había dejado con una chispa de resiliencia. Ahora, en lugar de desear ser aceptado, anhelaba ser alguien que podía aportar al cambio. Mientras esperaba su café, sacó una libreta y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron con una claridad que no había sentido en años. Necesitaba un plan para su encuentro con Alejandro, establecer las bases sobre las que construirían su relación profesional. Su mente empezó a vislumbrar un futuro donde su voz se usara para transformar realidades, no solo para innovar, sino también para inspirar a otros. Al final de la hoja, dibujó un cuadro con 2 columnas: los beneficios de aceptar la propuesta de Alejandro y los riesgos que podrían surgir. En la primera, anotó frases como oportunidad de crecimiento y red de contactos poderosa. En la segunda, las palabras falta de transparencia y posibles compromisos morales destacaban. Una lucha interna estaba naciendo, una danza entre la ambición y el miedo. El tiempo pasó, y lo que comenzó como una cena solitaria se transformó en un taller de autoanálisis. Con cada palabra escrita, se sentía más seguro de su decisión, pero la inquietud no se disipaba por completo. Las imágenes de un Alejandro carismático, pero enigmático, llenaban su mente. Sabía que esa reunión no sería solo una conversación sobre negocios, sino también una confrontación con sus propios temores acerca de confiar en otros, especialmente en alguien que había tenido que ver con su desilusión anterior. Durante su camino de regreso a casa, Pedro tomó conciencia de su entorno. Las luces de los edificios brillaban, un recordatorio de las oportunidades que lo esperaban. La idea de empezar un nuevo capítulo, no solo en su carrera, sino en su vida personal, comenzaba a gestarse con una intensidad abrumadora. No puedo permitir que el miedo determine quién seré, se dijo, mientras una nueva resolución lo embargaba. Al llegar a su departamento, se paró frente al espejo y, en un acto de autoconvicción, pronunció en voz alta: soy más que mis fracasos. Estoy listo para el desafío. La imagen que le devolvía el espejo era la de un hombre que empezaba a reconocer su poder. La vida le había dado otra oportunidad y no estaba dispuesto a dejarla escapar. Pero más allá de la euforia, una pregunta inquietante se instalaba: ¿realmente estaba preparado para lo que Alejandro le revelaría? La incertidumbre persistía, y Pedro sabía que una verdad cruda podría estar al acecho. El desafío no era solo hacia afuera, sino también hacia adentro, donde se gestaba una lucha por la confianza y la valentía. Con el corazón latiendo con fuerza, cerró el capítulo de una noche transformadora. Sin embargo, al acostarse, su mente no pudo evitar girar sobre un detalle que había pasado por alto. Alejandro había mencionado a alguien más en su mensaje. La posibilidad lo dejó despierto, rumiando en lo que podía ser una revelación clave. En el fondo, la angustia de lo desconocido lo invadía.
una chispa que lo empujaba hacia adelante, ansioso por encontrar respuestas. Pedro se despertó con una sensación de inquietud. Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas, pero su mente continuaba enredada en las posibilidades del día. El encuentro con Alejandro no era solo un paso profesional, era el umbral a un nuevo capítulo que lo podría transformar. Una mezcla de ansiedad y expectativa pulsaba en su interior. Se preparó con cuidado, eligiendo cada prenda con la esperanza de proyectar una imagen de confianza. Se miró al espejo una vez más, buscando esa convicción que había despertado en él la noche anterior. Hoy es un nuevo comienzo, pensó, mientras un leve temblor le recorrió las manos. El trayecto hacia la reunión se lo pasó pensando en las preguntas que debía hacer, cuáles eran las verdaderas intenciones de Alejandro. ¿Estaba este acuerdo justo o era un juego del que él aún no conocía las reglas? Reconocía que la vida lo había enseñado a desconfiar. Las desilusiones pasadas estaban profundamente grabadas en su memoria, pero ahora esa historia necesitaba ser reescrita. No podía permitir que su miedo al rechazo le robara la oportunidad de alcanzar una salida. Alejandro lo recibió con una sonrisa amplia y un apretón de manos firme. La reunión comenzó en un tono ligero, intercambiando anécdotas que parecían inofensivas. Sin embargo, Pedro sintió que la conversación era una danza, cada paso cuidadosamente calculado. Fue en ese momento en que decidió que no podía esconderse detrás de su miedo, debía preguntar, debía indagar. ¿Hay algo que no me has contado sobre este proyecto?, lanzó de repente, rompiendo el encanto de la charla trivial. La pregunta quedó colgando en el aire, densa. La sonrisa de Alejandro se desvaneció por un instante, un destello de sorpresa cruzó su rostro. Fue un momento tenso, parecía que la conversación iba a cambiar de rumbo. Alejandro inhaló profundamente, como si estuviera evaluando cuál era el camino correcto a seguir. Pedro sintió su propia respiración acelerarse mientras la intriga crecía. ¿Qué secretos podía esconder aquel hombre que parecía tenerlo todo? La respuesta podía cambiar el rumbo del futuro que estaba empezando a esbozar. Antes de que Alejandro pudiera responder, Pedro recordó la intensidad de la noche anterior. Se sintió impulsado a abrir su corazón también. He fallado en mi pasado y he dejado pasar oportunidades. Pero tengo este deseo de construir algo significativo. No solo por el dinero, sino por un propósito que lo respalde, confesó. Por primera vez, su voz no temblaba, estaba decidido a ser auténtico, vulnerable. El silencio que siguió fue revelador. Alejandro lo miraba con una mezcla de respeto y una evaluación profunda. Las palabras de Pedro parecieron resonar en la sala, creando un espacio donde la franqueza podía florecer. Finalmente, Alejandro se inclinó hacia adelante, sus ojos mostrando una intensidad que Pedro no había visto antes. Lo que te diré no es fácil, y probablemente hará que reconsideres si deseas seguir este camino, comenzó con seriedad. La inquietud de Pedro se intensificó. Él había estado listo para enfrentar la verdad, pero sería realmente él quien podría soportar lo que venía. La revelación que estaba por venir podría tener un impacto que lo catapultaría hacia adelante o lo sumiría en un abismo de duda. Y en ese frágil momento, mientras la tensión escalaba, Pedro supo que tenía que aferrarse a esa valentía que había empezado a cultivar. Esta vez no terminaría siendo una víctima de su pasado. El futuro había empezado a tomar forma, y la verdad parecía estar al alcance de su mano. Pero, ¿estaba preparado para enfrentar lo que Alejandro le iba a revelar? Esa pregunta lo mantendría en vilo, incluso mientras la conversación se tornaba más profunda. La conexión entre ambos comenzaba a crear la atmósfera de un cambio, pero los riesgos podrían ser mayores de lo que había anticipado. ¿Podría Pedro manejar la verdad de aquel misterioso millonario que podría cambiar su vida? La siguiente frase de Alejandro podría ser el punto de inflexión que definiera su destino. El aire en la sala parecía espesar mientras Alejandro ajustaba su postura, sus ojos fijos en Pedro. Lo que voy a decirte es confidencial y podría cambiar no solo nuestro trabajo juntos, sino también tu percepción de ti mismo y de tus capacidades, dijo con un tono grave, que dejaba entrever la importancia de sus palabras. Pedro, con el pulso a 1000 por hora, sintió que la incertidumbre comenzaba a tragarse su racionalidad. Había desarrollado una imagen de Alejandro como un mentor ideal, un hombre de negocios que podía guiarlo hacia el éxito. Sin embargo, esa imagen se tambaleaba ante la premura de lo que estaba por escuchar. Estoy acostumbrado a tratar con la gente basada en sus vulnerabilidades. Descubrí algo sobre ti que me intrigó, continuó Alejandro, su mirada intensificándose. He visto cómo te mueves en este espacio y estoy convencido de que tienes un potencial oculto que aún no has explotado. Las palabras de Alejandro resonaron en la mente de Pedro como un eco. Él, con potencial oculto. Durante años había estado atrapado en la narrativa de sus fracasos y errores del pasado.
Esa idea de ser un simple espectador en su propia vida lo había mantenido alejado de las oportunidades. Ahora, sentado frente a un hombre que lo veía de manera diferente, una chispa de esperanza comenzó a brotar en su interior, luchando por dar paso a una versión de sí mismo que había desechado. Sé que has fracasado antes, y sé que eso te duele. Pero lo que no sabes de ti mismo es que cada uno de esos fracasos te ha preparado para esta oportunidad, continuó Alejandro, como si estuviera desnudando sus inseguridades sin quererlo. Pedro sintió su corazón latir más fuerte, no solo por la adrenalina, sino porque una parte de él quería creer. Quería ver lo que Alejandro estaba insinuando, sin embargo, esa vulnerabilidad también despertó un viejo temor. ¿Y si no estoy a la altura de este desafío? ¿Y si vuelvo a caer? Fue la pregunta que se hizo en su interior. Reconocía que esa duda lo había acompañado durante años, como un huésped no deseado en su vida. Lo que tendrás que decidir es si el miedo te seguirá controlando o si te permitirás descubrir de qué eres capaz, contraatacó Alejandro. Pedro sintió el sudor frío recorrer su frente. La verdad era que su vida había sido un ciclo de huida, pero ahora, ¿acaso, había una oportunidad de desafiarse a sí mismo? Pedro respiró hondo, sintiendo que se encontraba en un cruce de caminos. Si decides que quieres ser mi socio en este nuevo proyecto, tendrás que comprometerte a cambiar no solo tu forma de trabajar, sino también tu forma de pensar. Debes estar listo para dejar atrás el pasado y abrazar un futuro que puede ser incierto pero muy prometedor. En ese instante, la imagen de su antiguo yo, limitado y lleno de dudas, comenzó a desdibujarse. La idea de dejar ir sus temores para abrazar su verdadero potencial lo estremecía. Pero, ¿realmente estaba listo para esa transformación? Se dio cuenta de que las palabras de Alejandro eran más que un desafío, eran una invitación a renacer, tanto profesional como personalmente, abriendo la boca para responder. Una avalancha de pensamientos inundó su mente. Podía imaginar el esbozo de un futuro donde se sentía empoderado, donde cada fracaso se convertía en un ladrillo para construir su éxito. Pero también era relevante entender que esa elección podría llevarle a un camino lleno de incertidumbres y sacrificios. Estoy dispuesto a intentarlo, finalmente dijo, sintiendo que esa decisión era el primer paso hacia un nuevo Pedro, uno que se aceptaba a sí mismo con todas las fallas y todas las posibilidades. Alejandro sonrió, y Pedro sintió un calor familiar recorrer su cuerpo. Pero antes de que pudiera disfrutar de ese momento de calma, la mirada de Alejandro se tornó seria nuevamente. Ahora, sobre la verdad que te mencioné, hay algo que necesitas saber sobre los desafíos que se avecinan. Tu vida tal como la conoces podría cambiar para siempre. No quiero que te desanimes, pero tus decisiones en las próximas semanas serán críticas. El corazón de Pedro se hundió un poco más. Esa revelación no solo implicaba asumir riesgos, sino que también significaba enfrentarse a la oscuridad del misterio que rodeaba a Alejandro. Se dio cuenta de que no solo se trataba de él, sino también de la confianza depositada en un hombre cuya historia desconocía. ¿Qué demonios significa eso?, preguntó, la incertidumbre tomando otra vez el control de su voz. Comprendía que se había obligado a sí mismo a avanzar, pero a un costo personal que asomaba en el horizonte y cuya forma apenas podía vislumbrar. Estaba listo para descorrer el velo de su nuevo destino, aun con la amenaza de que pudiera ser lo que menos esperaba. El aire pesado trajo la bruma de la verdad que tanto había temido. ¿Acaso podría el nuevo Pedro enfrentar lo que vendría o se convertiría en el mismo de antes, atrapado nuevamente entre sus inseguridades? Esta vez, el camino al éxito parecía entrelazarse con un misterio mayor que requería su valentía más intensa. Las palabras de Alejandro resonarían en su mente mientras se aproximaba a la frontera de lo desconocido. La mañana siguiente llegó con un cielo gris, como si la incertidumbre que Pedro sentía se manifestara en el entorno. Se despertó con la sensación de que la vida le exigía una respuesta, una acción tangible que diera forma a su decisión de seguir adelante. Desayunó sin el apetito habitual, concentrando su mente en lo que significaba esa nueva etapa. Cada bocado sabía a desafío, cada sorbo de café estaba espeso con posibles repercusiones. Mientras se preparaba, revisaba mentalmente las palabras de Alejandro, esas que le habían removido el suelo bajo sus pies. Debes estar listo para cambiar tu forma de pensar. La verdad se desnudaba, y la esencia de lo que significaba confrontar sus propios demonios se hacía más clara. Hasta ese momento, la autocompasión había sido su refugio, una ilusión que lo mantenía a salvo de la crítica y el dolor. Pero ahora, aquel refugio parecía más una prisión. Al llegar a la oficina, el ambiente era el mismo, pero Pedro se sintió como un intruso en un mundo que apenas comenzaba a comprender. Los murmullos que antes resonaban como ruido de fondo ahora se convirtieron en ecos de oportunidades. Cada mirada de sus compañeros le causaba un desgarrador recordatorio de las expectativas ajenas y su propia inseguridad. Sin embargo, en ese caos, su atrás resonaba un nuevo mantra: voy a cambiarlo todo. A lo largo de la jornada, empezó con pequeños desafíos,
presentó nuevas ideas en la reunión de equipo donde solía callar. Notó la sorpresa en sus colegas, y aunque la timidez aún residía en su voz, su discurso se volvió más claro, más decidido. Cada palabra pronunciada le reafirmaba su valor y, aunque no todos lo recibieron de inmediato con los brazos abiertos, la actitud que desprendía comenzó a crear un pequeño espacio de respeto entre ellos. Sin embargo, al finalizar el día, una llamada de Alejandro interrumpió su flujo renovado. Pedro, necesito que sepamos si estás dispuesto a dar el salto. Esta no será una travesía sencilla. Hay una oferta que te necesitas considerar. Te involucrará mucho más de lo que imaginas, dijo Alejandro. Era evidente que lo que se avecinaba era un paso gigante hacia lo desconocido y lo que una vez pensó que era un simple trabajo ahora se colocaba ante él como una oportunidad monumental. Cuéntame más, respondió Pedro, conteniendo el aliento. Con cada palabra de su mentor, entendió que las decisiones que había tomado hasta ahora habían sido meros calentamientos para el verdadero juego que estaba por comenzar. La promesa de un proyecto que no solo le daría visibilidad, sino que podría redefinir su vida, lo impulsó a querer saber más. Cuando la llamada se cortó, una mezcla de euforia y miedo le recorrió el cuerpo. Podía realmente lanzarse al abismo. La voz de su viejo yo ese que temía el rechazo y el fracaso resonaba en su mente, pero el nuevo Pedro, fortalecido por la aceptación de su vulnerabilidad, comenzaba a imponerse. Era el momento de comprometerse con su evolución, de no permitir que el miedo le dictara las reglas. Con esa determinación, se sentó en su escritorio y comenzó a esbozar sus ideas sobre cómo podría avanzar en el proyecto. A medida que realizaba cada anotación, el entusiasmo se apoderó de él, y en cada trazo de lápiz, Pedro comenzaba a vislumbrar el futuro que tanto anhelaba, un futuro donde su voz importaba y sus decisiones contaban. Enfrentaré esta prueba, murmuró para sí mismo, con el mismo fervor que había sentido antes de dar su primer paso hacia lo desconocido. Sin embargo, el teléfono sonó de nuevo, interrumpiendo su flujo creativo. Era un mensaje de Alejandro que dejaba entrever que había más en juego de lo que había imaginado. No olvides que hay quienes no querrán que esto funcione. Un adversario se observa entre las sombras y es crucial que lo reconozcas. La tensión volvió a elevarse, y con un escalofrío, Pedro comprendió que estaba a punto de entrar en un territorio lleno de retos y adversidades. La balanza entre el éxito y la adversidad colgaba en un delicado hilo, y ahora contaba no solo con su capacidad de trabajo, sino con la necesidad de enfrentarse a lo que acechaba en la oscuridad. Con un renovado impulso, se dio cuenta de que la transformación personal requería más que solo enfrentar sus miedos, necesitaba estar preparado para luchar contra lo que podría sabotear su avance. La revelación de que su camino estaba plagado de incertidumbres hizo que su determinación ardiera con más fuerza. ¿Podría Pedro realmente hacerse un nombre en un mundo que podía ser hostil? La respuesta aún estaba en el aire, pero un hecho era seguro: estaba dispuesto a luchar al máximo por su futuro. Sin embargo, sabía que las respuestas no siempre eran claras y que su viaje apenas había comenzado. La sombra de un oponente desconocido se alzaba, prometiéndole nuevos desafíos, y cada decisión sería vital en esa batalla. La cuenta regresiva había comenzado, y ya no había vuelta atrás. No importaba cuán fuerte fuera su deseo de cambiar, Pedro todavía sentía la presión del antiguo yo asomándose entre las rendijas de su nueva determinación. La mañana siguiente, mientras se preparaba, proyectó la imagen de aquello en lo que quería convertirse: un líder audaz, un colega cuya voz escucharía en todos los rincones de la oficina. Pero a medida que sus pensamientos se deslizaban hacia el día que tenía por delante, no pudo evitar vislumbrar sombras de incertidumbre. El eco del mensaje de Alejandro retumbaba en su mente. Un adversario se observa entre las sombras. Esa premisa se tornó más tangible al entrar en la oficina, donde las miradas de sus compañeros parecían más afiladas, como cuchillos listos para cortar cualquier atisbo de debilidad. Pedro se centró en su respiración, intentando acallar esa voz interna que cuestionaba cada uno de sus movimientos. Durante la primera reunión del día, cuando le tocó expresar sus pensamientos sobre el nuevo proyecto, la tensión era palpable. Pensó en los meses en los que había dejado que el miedo le silenciara, pero no esta vez. Esta vez, su voz emergió más fuerte que antes, con una convicción que no había sentido en años. Las ideas fluían con claridad, y aunque notó algunas miradas incrédulas, también supe que, al menos por un segundo, había captado la atención. Los murmullos se disiparon, y así como desaparecieron, algo dentro de él comenzó a florecer. Aquello era solo el comienzo, pero había plantado la semilla de la confianza en sus colegas. Sin embargo, a medida que la reunión avanzaba y sus palabras dejaban huellas en los rostros de sus compañeros, se preguntó si realmente estaban dispuestos a aceptar el cambio que tanto necesitaba el equipo. Esa inquietud se encadenó a un viejo dilema: ¿mi éxito debería basarse en el reconocimiento ajeno o en la satisfacción personal? Al finalizar el meticuloso encuentro, un compañero se le acercó, la expresión desgastada de la incredulidad reemplazada por un destello de sorpresa.
No esperaba que hablaras con tanta seguridad. ¿Te has propuesto liderar todo esto?, le preguntó. La declaración lo agarró desprevenido, y en su interior, la voz del miedo buscaba desmantelar esa incipiente confianza. Sin embargo, decidió resistirla, tomándola como un desafío. Sí, quiero hacer que esto funcione, respondió, sin poder evitar la emoción que tenía sus palabras. Con cada frase, sentía como iba forjando su identidad en la lucha. Era un hecho renovador, podía dejar atrás la sombra de la inseguridad que lo había acompañado tan fielmente. A medida que avanzaba el día, Pedro se mantuvo enfocado en su objetivo, dejando que el ímpetu constructivo de la mañana moldeara su potencial. Aunque todavía había reticencias desde ciertos ángulos, forjaba conexiones y un clima colaborativo que insuflaba vida a las viejas dinámicas. Sin embargo, en cada interacción, la sensación de la sombra acechante crecía. Mientras se desvanecía la tarde, recibió un nuevo mensaje de Alejandro, que especulaba sobre su participación en el ambicioso proyecto. Sergio, un compañero que siempre había mostrado resistencia hacia Pedro, destacaba por su aguda competencia y su capacidad de manipulación. Era el mismo compañero que había sugerido sus dudas sobre la viabilidad del enfoque que Pedro había presentado en la reunión. El mensaje de Alejandro revelaba que su rival podría intentar socavar su influencia, envidiando el crecimiento de Pedro. La revelación le erizó el vello, y fue consciente de que cada paso debería estar acompañado de estrategia. No solo debía enfrentarse a sí mismo, sino también a las tácticas subterráneas de un adversario. Las decisiones que tomara en los días siguientes serían cruciales, no solo para su evolución personal, sino para la dirección del equipo que empezaba a construir. Pedro sintió que el despertar de su ambición lo llamaba a actuar. Cómo respondería a su adversario determinaría su futuro. Tendría que ser astuto y, sobre todo, valiente. Pero también se dio cuenta de que enfrentarse a Sergio requeriría algo más que preparación técnica. Se necesitaría confrontar los temores más internos. Mientras la jornada llegaba a su fin, la seria sensación de que el verdadero desafío empezaba a afianzarse se apoderó de él. ¿Lograría Pedro desmantelar la inseguridad latente y sostener su nuevo camino en medio del ataque venenoso? La respuesta era incierta, pero sabía que no podía equivocarse al elegir su siguiente movimiento. La oportunidad de demostrar su valía había llegado y con ella, los peligros inminentes que su transformación conllevaba. La cuenta regresiva para el próximo enfrentamiento ya había comenzado, y con ello, la necesidad de asegurarse de estar preparado para lo que estaba por venir. La reunión crucial con Alejandro había dejado a Pedro en un torbellino de emociones y reflexiones. La oferta que le había presentado, esa proposición de asociarse para lanzar una línea de productos agrícolas sustentables, era un hito en su ascenso profesional. Pero mientras se adentraba en este nuevo capítulo, las sombras del miedo al fracaso y la inseguridad comenzaron a desvanecerse, dando paso a una inquebrantable determinación. Había pasado de ser un ingeniero agrónomo en la cúspide de la desesperación a un aspirante a líder con el propósito de transformar no solo su vida, sino también la de los demás. Consciente de que cada decisión sería vital, Pedro se sumergió en la planificación de su proyecto. Se dedicó a estudiar profundamente las tendencias en agricultura sustentable y a diseñar una narrativa que resonara con su audiencia. A cada paso, notaba cómo su confianza crecía. Las opiniones de sus colegas que antes lo desanimaban, ahora eran vistas como oportunidades para aprender y mejorar. Un mes después de que decidiera aceptar la oferta de Alejandro, Pedro reunió a su equipo. Se sentían nerviosos, pero él transmitió calma. Vamos a crear algo significativo, les dijo, una chispa de entusiasmo brillando en su mirada. Tenía en mente no solo una línea de productos, sino un cambio en la cultura misma de cómo se veía la agricultura. Durante la presentación del proyecto, a diferencia de las veces anteriores, Pedro habló desde el corazón. Explicó su visión con claridad y pasión, conectando sus ideas con la experiencia y la lucha que había enfrentado. Ese día, al concluir la reunión, vio cómo sus compañeros aplaudían. Ese reconocimiento no solo representaba un triunfo, sino que sellaba su compromiso hacia la transformación personal y profesional. La conexión que estableció con su equipo fue genuina. Este nuevo Pedro no solo era competente, era un líder que cultivaba el respeto y motivaba a otros a brillar. Sin embargo, también era consciente de la sombra que representaba su adversario, Sergio, quien no perdía oportunidad de criticar su enfoque. La confrontación llegó más temprano de lo que esperaba. Durante una reunión donde Pedro presentaba avances, Sergio, utilizando su astucia, intentó socavar la credibilidad de su trabajo. Este tipo de ataques ya no le hacían temblar como antes. En lugar de eso, Pedro vio en ello la oportunidad para reafirmar su posición. En su respuesta, mantuvo la calma y, con evidencias en mano, demostró no solo el progreso del proyecto, sino también el valor del enfoque que había defendido.
Su integridad y profesionalismo comenzaron a ganar la batalla contra la intriga que Sergio promovía. Con el paso de las semanas, su proyecto se convirtió en un éxito monumental. La atracción por sus productos sostenibles creció, no solo entre los clientes, sino también en medios de comunicación. Pedro se encontró compartiendo su historia en foros y conferencias, dedicando su voz a la importancia de la agricultura sostenible. En esos eventos, la profunda transformación personal quedó reflejada en cada palabra que pronunciaba, en cada conexión que establecía. La verdadera prueba llegó cuando, en una gran conferencia sobre innovación agrícola, fue invitado como ponente principal. Este no era solo un paso profesional, sino el reconocimiento que había estado buscando durante tanto tiempo. El auditorio estaba lleno y, mientras se preparaba para hablar frente a un público ávido, Pedro sintió la vitalidad que emanaba de su propia historia. Lo que importa no son los fracasos, sino las lecciones aprendidas. Transformemos juntos el futuro, comenzó, con una voz firme que resonó en cada rincón. Al salir del escenario, la ovación fue ensordecedora. Con los aplausos resonando en sus oídos, Pedro supo que había cruzado un umbral. Ya no era el hombre que temía afrontar sus debilidades, se había convertido en alguien que estaba dispuesto a asumir riesgos y a compartir su voz. Ese reconocimiento no solo validaba su trabajo, sino que le daba un sentido de pertenencia al mundo que tanto había deseado. Al llegar a casa esa noche, se sentó en su cocina, mirando por la ventana, reflexionando sobre el camino recorrido. Había conquistado no solo su espacio profesional, sino también cada rincón de su ser. La desconfianza y el miedo al fracaso fueron reemplazados por la confianza y una perspectiva renovada. Ahora podía mirar al espejo con orgullo, con la satisfacción de haber transformado no solo su futuro, sino también las vidas de aquellos a quienes inspiraba. Pedro había logrado lo que una vez consideró inalcanzable, la realización de su sueño, la construcción de un legado y el poder de ser él mismo. En su interior, la voz de autoafirmación había tomado el lugar de la autocrítica y ahora sabía que su historia estaba lejos de terminar. Cada día era una oportunidad para seguir avanzando, crecer y enfrentar con audacia el futuro. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar el contenido que tanto les apasiona. Comenten sus reacciones y teorías sobre este sorprendente final y, sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad que abraza el cambio y el crecimiento. No esperen ni un segundo más para compartir, porque cada pequeña acción cuenta en nuestra misión.